Buenas, vamos a trabajar la parte de funciones, vamos a enseñar a manejar la fórmula suma, promedio, contar, máximo, mínimo, producto, raíz y moda. Vamos a hacer la fórmula suma. Entonces, hay fórmulas que se utilizan para rangos de celdas y otras fórmulas que se utilizan para celda. Cuando yo manejo las fórmulas de rango de celda, que debo de tener un total o una suma o un producto o algo que se le ejecute a un rango, ubico siempre las fórmulas debajo de los datos de los cuales tengo el rango que le debo ejecutar la fórmula. Y si es sobre una celda, se le coloco pues al frente de la celda que tenga que ejecutar la fórmula. Entonces como debo de sacar la suma del salario, entonces voy a ubicarme aquí en C8, aquí está la posición, y voy a hacer la fórmula suma. Entonces todas las fórmulas en Excel deben de comenzar con el signo igual o en su defecto con el signo max. Entonces vamos a comenzarlo con el igual y la palabra suma. Excel me va sacando la ayuda, si quiero le doy doble clic para tomar la ayuda y selecciono con clic sostenido los datos que voy a sumar y termino con paréntesis para que me sume los datos. La fórmula realmente está compuesta por igual suma, C2, que sería donde inician los datos a sumar, dos puntos que significa hasta, es como un rango hasta, y C7, que es hasta donde finalizan los datos. No se utiliza coma, sino dos puntos. Entonces desde C2 hasta C7 voy a hacer la suma. Y cuando termino le doy Enter. Entonces él me dice que tengo 8.200.000 en salarios para pagar. Entonces así funcionaría la fórmula suma. ¿Cómo es un promedio? El promedio es la suma de las celdas dividido el número de celdas. Entonces vamos a hallar el promedio de los salarios. Entonces voy a hacerlo aquí dice la suma como para saber qué voy ejecutando. Vamos a colocarlo aquí de amarillito. Y aquí voy a hacer el promedio. Entonces el promedio de este sería, empieza con igual, promedio. Entonces voy buscando que Excel me ayude, le doy doble clic a la fórmula, voy a arrastro al que le voy a sacar promedio y termino con igual. Entonces es igual promedio, desde qué celda voy a iniciar a hacer el promedio hasta qué celda la voy a terminar. Entonces desde C2, 2 puntos, C7 y cierro paréntesis. Entonces el promedio de salarios él dice que es 1.366.666 con 6.67 centavos. Entonces ese sería el promedio. Ahora vamos a mirar el máximo. Entonces igual max. Bueno, perdón. Vamos a colocar aquí mejor máximo y para hacer la fórmula mejor al frente. Máximo, voy a resaltar estos dos. Aquí voy a hallar el máximo. ¿Qué es el máximo? El máximo es el mayor número que encuentre él en un rango de celdas que se le estipule. Por ejemplo, como voy a hallar el máximo valor que hay entre los salarios entre la fila 2 y la fila 7 de la columna C, entonces hago igual max, doy doble clic a la fórmula si quiero para que me ayude y voy y le digo que desde C2 hasta C7 cierro y me va a decir que el máximo salario que tengo dentro de este rango de datos es 2.300.000 efectivamente. Luego vamos a hallar el mínimo. Vamos a hallar el mínimo. Te le digo igual min. Miro acá y le doy doble clic. Voy a arrastro a quien quiero hallarle el mínimo y cierro paréntesis. ¿Qué significa? Igual min es hallar el mínimo valor que hay estipulado en ese rango de datos, o sea, el mínimo salario que hay. Si lo podemos ver ahí, como aquí se ve muy fácil porque nosotros podemos visualizar directamente cuáles serían los resultados. De por sí estas fórmulas son muy básicas, son con las que uno inicia realmente a manejar funciones de Excel, pero aquí porque se ve muy evidente porque nosotros tenemos los datos ahí visibles, pero cuando ya son 10.000 datos, 100.000 datos, 5.000 datos que no son tan fáciles de manipular hacia el ojo humano, entonces estas fórmulas son muy eficientes. Aquí por ejemplo nosotros podemos ver que 800.000 es el salario mínimo, pero porque tenemos muy poquitos datos, pero si tuviéramos muchos datos es más fácil por medio de las fórmulas. De aquí le vamos a dar enter y efectivamente él me dice que el mínimo salario es el de 800.000. Bueno, vamos a hacer el producto.
Bueno, la fórmula producto no la vamos a hacer sobre esos salarios porque serían cantidades muy grandes. ¿Qué es producto? El multiplicar la primera columna por la segunda, por la tercera, lo que le dé por la cuarta y así sucesivamente. Entonces va a dar un valor demasiado grande que no cabe en la celda. Entonces vamos a hacerlo con este que es interés, que son números pequeños, entonces el valor o el resultado se puede visualizar mucho más fácil. Entonces empieza por igual y la palabra producto, le damos doble clic y le decimos desde qué celda hasta qué celda. Y cierro paréntesis. Te va a decir que multiplique las celdas desde la de 2 hasta la de 7. Entre lo que me va dando el resultado lo va multiplicando por la otra celda hasta que me dé el resultado final. Luego sigue la fórmula raíz. La fórmula raíz que la vamos a tomar, la raíz siempre se toma sobre un solo valor o un rango de valores. Es más utilizada sobre un solo valor, o sea, una sola celda. La fórmula raíz la voy a utilizar acá, raíz. ¿Qué quiere decir raíz? Raíz quiere decir que se le puede sacar la raíz cuadrada a una celda. Entonces voy a darle igual raíz, aquí sería raíz 2pi, y lo que hago es que le tengo que asignar el número o la celda a la que le voy a sacar, se la voy a sacar a esta celda y voy a cerrar los paréntesis, le doy enter. Desde ahí me saca la raíz cuadrada del salario, del primer salario, que sería de C2, y así sería la raíz cuadrada. Luego vamos a trabajar la fórmula moda. ¿Para qué sirve la fórmula moda? La fórmula moda es para encontrar el número que más se repita entre un rango de celdas. En este caso, para nosotros así a ojo, diríamos que el que más se repite es el millón. Entonces, vamos a mirar que sí. ¿Cómo haríamos? Te damos igual moda. Entonces aquí es modo, porque estamos hablando de Excel superior a 2007. Entonces vamos a hacerle aquí y vamos a decirle de qué rango lo vamos a hallar. Y cerramos. Entonces vamos a hallar la moda de el número más repetido entre ese rango de celdas, entre C2 hasta C7. Entonces él me va a decir que 1.000.000 es el número que más se repita. Vamos a suponer que no hubiera moda, porque mucha gente cree que es un error. Vamos a suponer que no hay moda, entonces voy a poner aquí 700.000. Voy a borrar 1.000.000. Y como no hay ningún número que se repite, entonces el resultado va a ser numeral n/a. Esto no es un error, sino que esto lo lanza Excel cuando no hay dentro el valor de la fórmula. O sea, uno hace la fórmula bien, pero entre los datos que uno le está especificando que debe entregar un resultado, no hay un resultado óptimo para esa respuesta, o sea, para eso que estamos solicitando. Como aquí, por ejemplo, la moda lo que tiene que lanzar es el número que más se repite y no hay ningún número repetido, entonces él no lanza ningún mensaje ni ninguna alerta, sino lo único que nos entrega es este resultado, que es numeral NA/A, que quiere decir no aplica, o sea, no aplica para este rango de datos. Entonces, esto es el manejo de la fórmula suma, promedio, máximo, mínimo, producto, raíz y moda. Podemos agregar otra formulita que se llama contar, para que contemos el número de elementos que hay en este rango de celdas, y él me dice que hay 6 datos. Vamos a mirar 2, 4, 6 datos en el rango de celdas que nosotros le aplicamos. Bueno, esto es la primera parte de funciones. Espero que les haya gustado. Estas son muy básicas y son con las que uno inicia realmente Excel. Hay que mirar es cuándo se aplican para rangos de celdas y cuándo para celdas, pero a medida que vamos manejando los otros videos, vamos cogiéndole como en detalle cuándo son de rangos y cuándo de celdas. Esto es todo por hoy. Muchas gracias.